Ser Podcast. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 1.230 mujeres llamadas Amadora, con una media de 71 años. La mayoría en Lugo y en Jaén, aunque también hay amadoras en Córdoba y Ourense. Es uno de los montajes que más hemos disfrutado o que más nos ha conmovido durante el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, Amadora, dirigido por María Velasco y con 4 intérpretes en el escenario: Socorro Anadón, Celia Bermejo, Carmen Mayordomo y Tulsa Mireniza Onguietorri a la hora extra. Es que ricasco. ¿Cómo estás? Muy bien. Soy un zorro disecado con los ojos de cristal. Os miro a todos desde mi vitrina, no os puedo tocar. Cumplo con mis tareas, robóticamente voy a comprar. Hago pilates, voy a terapia, me masturbo sin pestañear. ¿Qué nombre llevan las cosas que han dejado de ser? ¿Cómo se llama un león sin furia o un desértico vergel? Si ya no soy amadora, si ya no tengo amor que ofrecer, cámbiame el nombre, te pido, llámame por ejemplo Isabel. Una parte de mí, una parte de mí. Miren es una parte de Tulsa, la voz principal, la líder del grupo. No sé si eso del líder te gusta, es una palabra que te define. Bueno, es que no hay realmente un liderazgo. Estoy yo y los demás pues me acompañan por momentos, ¿no? Y ellos van cambiando. Si fueran siempre los mismos, podríamos hablar de liderazgo, pero como van cambiando, es un poco un proyecto mío con grandes compañías. Amadora es el 7º álbum de estudio que Tulsa ha sacado hace un par de semanas. Amadora no es ni un disco, ni una obra de teatro, ni un concierto, ni teatro musical. Son canciones compuestas por Miren, textos escritos por María. ¿Cómo surge este proyecto, Miren? Pues surge de la necesidad de reflexionar acerca de un dolor que yo veía con demasiada frecuencia en la consulta, en mujeres que compartían un pasado común de cuidados, de sobrecarga y de quiebra del cuerpo al final. Yo creo, no quería establecer claramente una relación de causalidad, porque eso se lo dejo a la revista Nature, pero yo sí que era inevitable hacerme esa pregunta como de hasta qué punto una queja o un malestar que no se articula en el lenguaje acaba apareciendo en el cuerpo. Tengo el paraíso a 2 metros de mí. Parece un precipicio, pero es un hotel de carretera. Un baño de espuma, las uñas de gel. Un vistazo a las redes sociales, por favor, tierra, trágame. Nos decía la escritora argentina Mariana Trabacio, que había escrito su último libro, un conjunto de relatos, postrada en una cama, con una pierna rota, con un dolor terrible, y que ese dolor, ya que me has dejado ahora en bandeja lo del dolor, atravesaba los relatos, su escritura. Creo que también hay algo de esto en Amadora. Una de las canciones, precisamente 024, es una canción cuyo número, el 024, es el teléfono de atención al suicida, y en la que se habla de dolor físico, de dolor psicológico. Suprimir completamente el dolor sería suprimir la sensibilidad. El dolor es un síntoma de vida. El sufrimiento mental es un privilegio de clase. Has querido hablar de, como psiquiatra que eres, de dolor, diferentes dolores físico, psicológico y de la salud mental en este proyecto. Bueno, era inevitable que se colara. Eso lo que has dicho, las frases que has dicho son de María Velasco. Sí. Y esto, una de las cosas que más me ha emocionado en el proceso ha sido ver cómo María transcribía parte de esas conversaciones, muchas que tuvimos cuando nos empezamos a reunir, ¿no? Que yo le intentaba explicar qué pasaba con este dolor, que me parece un dolor muy social, y se está tratando solo en el ámbito de la salud mental y en el ámbito de lo médico. Está restringido y entonces no se está dando una adecuada salida, ¿no? Porque hay mucha frustración. Al final se hace
un abordaje medicalizado solo cuando la solución o la comprensión, al menos del dolor, está en el ámbito de lo familiar, de lo social y de lo comunitario. Entonces, bueno, cuando María lo llevó por su inteligencia, ¿no? y su chispa también, y soltaba esas perlas que acabas de leer, para mí fue una cosa muy, muy, muy emocionante. El proyecto está dedicado a las que nos parieron, nos íbamos a parecer más a ellas a partir de los 33, se dice también en la obra, mujeres a las que admirásemos o no, estábamos obligadas a querer, nos dejaron una carga maldita disfrazada de instinto. Para empezar, ¿quiénes son o cómo son estas amadoras? Es que, bueno, en este intento de reflexionar o de entender este dolor, cuando piensas en las mujeres, y hay esa frase, una cita de Virginia Woolf, que es: si somos mujeres estamos obligadas a pensar a través de nuestras madres, en esa generación que yo veía que se había consagrado completamente sin medida a los cuidados de la gente que estaba a su alrededor, obviamente están nuestras madres, ¿no? No solo nuestras madres, o sea, también hay muchas mujeres todavía de nuestra generación que a lo mejor no son el ángel del hogar, porque no solo están en casa, pero sí que siguen siendo el último sostén emocional y de tareas de la casa, o sea, tienen doble jornada, ¿no? Que a lo mejor es hasta más complicado, ¿no? Pero ahí estaban nuestras madres. María encontró su propia, que esto si viene otro día María te lo contará mucho mejor que yo, pero ella me decía, yo tengo que entender, yo tengo que encontrar mi propio porqué para escribir esto, porque el tuyo es que tú has visto este dolor en las mujeres, en el ámbito médico, etcétera, pero yo tengo que encontrar mi propia motivación, ¿no? Yo no escribo a través de, porque es la escritura de María, además es muy desde su experiencia, ¿no? Es muy experiencial, entonces ella lo llevó al ámbito suyo, de su madre, ¿no? De intentar comprender a su madre y de preguntarse hasta qué punto ella había vivido por oposición, ¿no? a ese legado que, bueno, pues su madre, nuestras madres, las madres de un montón nos han dado en herencia, que es un poco, pues el rol femenino está asociado a, por supuesto, la maternidad y por supuesto a cuidar de una manera pseudo santa, ¿no? Pseudo mártir y pseudo santa. Eras para mí un refugio de montaña. Eras para mí la montaña entera. Eras para mí como un cielo estrellado de verano, al que mirar sabiendo que nunca se va a alcanzar, solo podrás aspirar a vivir bajo su mirada omnipotente. En la canción que estamos escuchando, Tacones Lejanos, recoges precisamente esas herencias que se trasladan de generación en generación. No heredé belleza, bondad, talento, solo conseguí transmitir esta herida antigua que me transmitiste tú. ¿Son estas heridas irrenunciables? ¿Somos al final también el resultado de una domesticación? Sí, o sea, las herencias están ahí. Y en la vida de cada cual y en las preguntas que se haga cada cual está la posibilidad de identificarlas, porque podemos vivir sin cuestionarlas o sin verlas, ¿no? Sin arrojar luz a las herencias. Pero una vez que inicias un viaje introspectivo, digamos, a través de la terapia o a través de las propias preguntas, no necesariamente tiene que ser a través de la terapia, te vas a encontrar con esas cuestiones, ¿no? ¿Qué parte ha sido estrictamente mía? ¿Qué parte es un deseo heredado? ¿Y qué parte es ese cumplir expectativas de otros, ¿no? Entonces, en este caso utilizamos un poco el dolor, como la aparición del dolor, para disparar estas preguntas, ¿no? Del personaje de Amadora. Es otra de las herencias, ¿no? También el de las expectativas de los padres o de las madres, ¿no? Solamente quería que te sintieras orgullosa de mí. ¿Qué pasa cuando llega un momento de tu vida, a los 33 o a los 43, sí, donde te das cuenta que no cumples con las expectativas que tenían tus padres o tu madre en particular, en este caso, de ti? Somos un poco también esclavos de esas expectativas, de intentar cumplir con lo que nuestros padres esperaban de nosotros. Bueno, yo creo que, no sé si esclavos, pero desde luego nos condicionan muchísimo, ¿no? Y lo que tú has dicho, llegas a los 33 o a los 40 y pico y te das cuenta que no has cumplido las expectativas, o a lo mejor es peor darte cuenta que las has cumplido demasiado, que eso es quizá más embrollado, ¿no? Porque bueno, todavía tienes tiempo, pero hay veces que ya tienes menos tiempo, que no has desarrollado potencias tuyas muy personales por cumplir
las expectativas de otros, ¿no? No diría que somos esclavos, pero desde luego están ahí. Y yo, bueno, personalmente, claro, tengo 44 años y a veces tengo pues una voz internalizada de mi madre, ¿no? Que pienso esto como que me censura, me corrige, me matiza, ¿no? Entonces es injusto también para ella, porque pienso que a lo mejor me va a censurar y no le he dado ni la oportunidad de pronunciarse, ¿no? O sea que también hay esa especie de malentendido muy típico familiar de pensar, esto a mi madre no le va a gustar, entonces no se lo enseño y a lo mejor, bueno, pues está bien que se entable la conversación y que les demos la oportunidad de ser, no sé, de ser modernas y decir, por supuesto, te apoyo, ¿no? Pero tu madre se siente orgullosa de ti. Sí, ahora sí. Te lo ha dicho, está bien. Bueno, no me lo ha dicho porque en mi casa no se dicen esas cosas, ¿no? Pero yo lo siento. Bueno, me parece muy importante esto porque mi madre ha estado mucho tiempo sin escuchar, por ejemplo, mi música, ¿no? Pero desde hace unos discos sí que le pillo escuchándolo, ¿no? Y le gusta seguirlo y ahora sí que como que ha aceptado por fin una cosa que le costaba entender, ¿no? Le costaba ver más allá de un divertimento, una cosa que me podía desviar de la psiquiatría, que le parece, por supuesto, una profesión mucho más seria. Claro, y con más salidas, ¿no? A lo mejor que la música. Estas 3 actrices de la obra interpretan a una misma mujer, pero en diferentes momentos de su vida. Es también un poco el espíritu del disco, ¿no? Diferentes voces y situaciones, pero con las que cualquier mujer en las diferentes etapas de su vida se puede identificar e invita un poco también a un diálogo intergeneracional. No sé si la palabra sororidad te dice algo o no. Pero nos decía la poeta Sara Torres hace un año que precisamente uno de los grandes problemas que tiene hoy dentro el feminismo es esa falta de diálogo, de comunicación entre diferentes generaciones de mujeres. No sé si lo compartes. Puede ser. Bueno, yo creo que simplemente al feminismo se le exige mucho y se le ha exigido mucho y muy rápido. O sea, el feminismo también es una cosa que está en constante movimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí que una vez que se han abierto unas conversaciones quizá más apremiantes al principio, ahora sí que podemos hablar casi más de la cosa de las madres e hijas, ¿no? Me viene a la cabeza el libro de Blanca Lacasa, Las hijas horribles, ¿no? Que son como testimonios de hijas que hablan de la relación con las madres, esa especie de tensión, ¿no? Que creo que va por ahí. O sea, el feminismo es una cosa que no le podemos exigir que sea perfecto y desde el primer momento, ¿no? En todo. Y es algo que sobre todo yo desde luego agradecer, porque sin otras pensadoras o sin otras poetas, como dices, o filósofas, quizá yo no habría podido hacerme estas preguntas que me he hecho, ni siquiera como psiquiatra, ¿no? O sea, que gracias a ese movimiento social, desde luego, desde ahí he podido articular todo esto. Tenemos una cita semanal, 70 euros por abrirme en canal. En Amor o Transferencia se habla de prostitución, de abuso de poder. ¿No? ¿Por qué no? Porque no es prostitución. Ah, ¿no es prostitución? Pues me ha dado esa sensación, no sé por qué. Es terapia. ¿Es terapia? Sí, 70 euros para abrirme en canales. Ah, vale. Claro. Ahora la relaciona con la obra. Vale. Pero no es la primera vez que me encuentro con esta confusión. Me parece muy curioso. Y no lo edites, por favor, porque es maravillosa la confusión. O sea, no, amor o transferencia, la transferencia es un fenómeno que ocurre en el psicoanálisis cuando se establece el vínculo terapéutico entre terapeuta y analizado, ¿no? Y entonces es una transferencia amorosa, o sea, se confunde con el amor. Claro. Cuando se dice, me he enamorado del terapeuta, pues es la transferencia lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Por 70 euros, luego al final también el sufrimiento o cómo paliarlo, es un privilegio de clase. Eso es, lo que dice Carmen Mayordomo en la obra en un momento dado, dice, pero Charo, si una caja de lorazepam me cuesta 70 céntimos, claro. El sufrimiento mental es un privilegio de clase. ¿Y cuáles serían las grandes batallas del presente que mencionas en este tema? Las grandes batallas del pasado y del presente son, o sea, eso es simplemente es una especie también de agradecimiento, quizá porque yo lo escribo desde como paciente, que he hecho mucha terapia, yo también, agradecimiento a los terapeutas que tienen el fin muy humanista, ¿no? Y muy legítimo y muy precioso de que seas feliz y de ayudarte a comprender las batallas del presente y del pasado. Las batallas del presente mías, desde luego, pues bueno, no voy a hacer terapia contigo. Pero si nadie te lo ha pedido, nadie tampoco te lo va a agradecer. Pero si nadie te lo ha pedido, nadie amadora te lo va a agradecer.
Las amadoras entregan toda la vida a los cuidados, lo has dicho, sin que nadie además se lo vaya a agradecer, como adviertes en Santa Mártir, ya has mencionado ese tema. No sé si estamos empezando a reconocer, aunque sea tímidamente, toda esa carga que han soportado las mujeres a lo largo de la historia, si estamos empezando a romper un poco con esos clichés, el tachar a las mujeres o de santas o de mártires, ¿no? Sí, estamos empezando, pero queda todavía mucho. Entonces me da un poco de miedo que el péndulo de la reacción haya empezado tan pronto, porque todavía queda tanto que me da un poco de miedo que se acallen o que se acallen estas nuevas... ¿cómo te diría? Estos nuevos descubrimientos, ¿no?, que estamos haciendo entre todos por resultar pesadas o por resultar cansino el discurso, pero todavía queda mucho y todavía hay mucha gente que cree que es feminista diciendo que las mujeres son muy buenas y muy santas, ¿no? Entonces ese es el problema todavía y que muchas mujeres todavía propiamente tienen que deshacerse de esa... Esto es lo más difícil de todo, deshacerse de ese manto identitario que tiene que ver con la bondad, la santidad y la entrega a los demás. Porque si yo me he gestado una identidad tan fuerte siendo esta especie de santa en la tierra, ¿qué soy después? Si no soy esto, ¿qué soy después? ¿No? Eso es lo más complicado de deshacer. Pero desde luego, socialmente quizá todavía queda consolidar al menos una cosa que se ha empezado a decir tímidamente. Y es el amor uno de los mayores actos políticos, si no el que más, y cómo dar también amor cuando muchas veces lo que recibimos es solo odio. Es una de las preguntas que nos hemos formulado en este Festival de Otoño, y es qué poder tiene el arte, la música, la cultura en general para hacer frente a la violencia, a la barbarie, al odio. ¿Qué papel tiene? Yo creo que a veces solo poniéndolo en un escenario en carne y hueso puedes reflexionar en las cosas, mucho más que viendo repetidamente en la televisión imágenes que al final muy dolorosamente te anestesian, ¿no? Aunque todo lo contradictorio que tenga lo que acabo de decir, pero si repites una imagen en la televisión no está ocurriendo. A veces solo ficcionándolo en el escenario, esto lo decía Angélica Lidl también, ¿no? Mucho, que solo así lo puedes sacar de su contexto quizá y darle una reflexión real. De niñas escuchamos los mismos sermones, vimos las mismas películas, tuvimos los mismos temores, sangramos en los mismos parques, nos curaron las mismas madres. Hoy tengo ganas de verte, con nadie me río tan fuerte, eres parecida a mí y a la vez tan distinta. Una laguna de ternura, un manso de paz, es nuestra amistad. ¿Podemos ser y debemos ser hoy amigos de nuestras madres amigas de sus hijos e hijas? Espero que sí, ¿no? O sea, yo creo que... A ver, yo esto desde luego lo he hecho desde el más profundo amor y agradecimiento a mi madre. Y cuando me he separado de ella ha sido cuando la he... No sé, no es que la haya querido más, porque la he querido de la misma manera, no de la misma manera, con la misma intensidad, pero quizá sí de otra manera, ¿no? Desde la adultez real, ¿no? Mariano Peirú comparaba, no decía adultez, decía adulterio, que era una palabra que se le ajustaba más porque se traiciona a la infancia, ¿no? Pero está bien traicionar a la infancia en este aspecto al menos. O sea, la separación con la madre o con el padre tiene que ser justo separarse de sus expectativas y de sus proyecciones. Cuando tú defraudas al padre y a la madre, empiezas a poder quererlos de una manera adulta. Sobre la infancia, de niñas escuchamos los mismos sermones, vimos las mismas películas, tuvimos los mismos temores, sangramos en los mismos parques, nos curaron las mismas madres, pero al mismo tiempo en la obra se dice los criamos como a príncipes ignorantes sin hablarles del fascismo en parques de suelos acolchados donde las caídas ni siquiera hacían sangre. Ha cambiado también la forma de criar hoy a los hijos, los estamos sobreprotegiendo demasiado. Hemos visto censura de libros o reescritura de clásicos precisamente para que no ofendan o puedan hacer daño a las generaciones más tiernas.
Ya, y por otro lado tienen acceso al porno desde los 8 años, ¿no? En Internet. O sea que es una cosa muy extraña lo que está pasando con eso. Es posible que haya una contradicción que iremos comprendiendo con el tiempo. ¿Es Amadora un disco concebido para escucharse de principio a fin? ¿Tiene un hilo conductor, dirías? Sí, está pensado así. Está pensado una primera parte que es como el descubrimiento de la percepción del propio dolor, de la propia identidad como santa, ¿no? Esa cosa que hablábamos de la herencia. Y luego hay un punto de inflexión en 024, se cuestiona hasta qué punto merece la pena seguir. En la propia canción hay una solución antisuicidio, claramente, y la segunda parte sí que quiere ser, ese asidero, ¿no? De esperanza. O sea que está concebido así de esa manera narrativa, quería ponerlo de esa manera, pero también se puede escuchar las canciones. Siempre he defendido que las canciones tienen un fin en sí mismo, ¿no? ¿Y está concebido también para el disco disfrutarse en directo? Porque claro, la puesta en escena de Amadora que hemos visto es súper poética, súper bella, íntima y adquiere otro significado con esas actrices, con vosotros interpretando ahí en directo las canciones, un significado completamente distinto. Sí, mira, tengo mucha curiosidad también por eso. O sea, me apetece llevarlo también al ámbito de la música porque no sé, porque claro, es verdad que es un formato más lujoso imposible, ¿no? Yo decía, joder, luego cómo voy a adaptarme a que no suene tan bien, a que la gente no esté tan atenta, a que por supuesto 3 actrices maravillosas estén encarnando un personaje que soñé, ¿no? Hace 1 año y medio, ¿no? ¿Cómo voy a vivir ese duelo? Pero también me produce curiosidad eso y cómo se mezcla con todo el repertorio, porque en los conciertos musicales obviamente hay canciones de otras épocas y todo se desestructura, ¿no? Veré cómo lo hacemos, pero lo vamos a hacer. Habías hecho ya canciones para bandas sonoras, como una de las películas de Jonas Trueba. ¿Es tu debut en el teatro o con un texto dramatúrgico? De esta manera sí que había tenido una incursión en Las Bárbaras, que esta obra de Lucía Carballal dirigida por Carol López. Y ahí conocí a José Novoa, que es el escenógrafo. Lo estoy mencionando porque José me acuerdo de una conversación que tuve con él cuando empezaba a darle vueltas a esto, y fue quizá esa conversación la que me animó a preguntar a Kamikaze, a buscar a María Velasco, porque le pregunté, oye, ¿esto se puede hacer? O sea, ¿cuánto cuesta una escenografía, por ejemplo? ¿No? Todo esto, ¿tú te apuntas? Y me dijo, sí, me apunto. Entonces son esas... Yo creo que los proyectos deben mucho a la gente con la que se van topando en el ámbito más cercano, ¿no? O sea, que hay gente que le puede dar oxígeno y otra gente que quizás sea más miedosa, que quizás sea más conservadora por lo que sea, a lo mejor te quitan un poco la idea y las ganas, ¿no? Entonces, en este caso, José fue muy catalizador, muy bueno, muy importante. ¿Y qué tiene el teatro de especial ante un concierto, por ejemplo, o incluso el cine? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Para mí desde luego salir un poco del circuito habitual, que ya, o sea, yo me aburro en general bastante de las cosas y necesito renovar siempre, ¿no? El teatro me gusta mucho, me emociona mucho los ensayos, me impresiona cómo María, en este caso María Velasco, ha ido construyendo en base a un texto que había escrito, que podía haber escrito otra persona, pero cómo imagina las escenas. Y cómo de repente suenan las voces de las actrices. Eso es algo que me pasó en Las Bárbaras y me ha pasado aquí. ¿Qué tiene diferente a la música? Bueno, yo creo que es más racional que la música, es más intelectual, despierta diferentes dimensiones, ¿no? de la persona. Yo creo que en esta obra se ve también mucho cuando entra la música, hay un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Porque la música tiene eso, la música nos toca en teclas más profundas, más emocionales, diferentes, ¿no? Entonces, con Los exiliados románticos también me pasó, como acompañé la película en las proyecciones, después de proyectar la película, en muchas proyecciones, tocábamos las canciones en directo. Entonces me pasó un poco eso, ¿no? Hablando luego con el público también, que las personas estaban con un estado mental como muy, muy blandito después de ver la película, y luego ya el tocarlas en directo, las canciones, era como el remate, ¿no? Me decían que la música tiene esa especie de poder un poco místico de si quieres poner el colofón a lo que se está diciendo en otro lenguaje, en este caso el teatral o el cinematógrafo. No quiero una placa con mi nombre, no quiero el aplauso de la multitud, no quiero que me conozcan por la calle, solo quiero que me veas tú, que reconozcas lo que hice
A propósito del impacto visual, sobre el escenario podemos ver a una actriz desnuda, podemos ver sus tetas, y en No quiero hacer historia, si no tengo mal entendido, también censuraron las tetas de la carátula del sencillo en Spotify, en Instagram. ¿Qué poder o qué peligro suponen todavía para algunos Joaquines las tetas de una mujer? Yo creo que la amenaza viene por no estar sexualizado la muestra. O sea, a ver, aparte de corporaciones aparte, porque ellos tienen su propio decálogo que me parece que responde a algo muy económico más que otro tipo, ¿no? Instagram o Spotify. Lo que sí que creo que hay todavía a nivel social es el malestar cuando ese pezón femenino, porque es lo que está censurado, el masculino no, cuando ese pezón femenino no está al servicio del deseo de la mirada masculina, ¿no? O sea, cuando como Socorro lo hizo en la portada, o cuando lo hace en la obra de teatro, o cuando Amaral lo hizo en el sonorama, que simplemente es quitarse la camiseta y no mostrar un erotismo con eso, creo que ese es el problema, creo que eso es lo que incomoda y creo que eso es lo que no se quiere aceptar. Uh-huh. Escuchando este tema y escuchando el disco nos queda claro que no quieres hacer historia, que no quieres una placa con tu nombre, el aplauso de la multitud, ni que te reconozcan por la calle, pero ¿qué te queda por hacer o qué sueños o metas tienes? Tengo planes. Tengo planes, no sé, nada excepcional y nada extraordinario, pero ahora mira, me he comprado un piano nuevo y se me da muy mal a mí tocar el piano, ¿eh? Se me da fatal, pero le meto unas horas. Es como una especie de meditación para mí. O sea, además yo lo estudié mucho, pero siempre se me dio muy mal. y bueno, y luego pues o sea, la vida también, yo creo que hay que tener siempre como una especie de puertecita abierta al azar y a los encuentros, porque pues ya hay una banda sonora por ahí que a lo mejor ocurre, ojalá, ¿no? Con gente que me gusta mucho. Me gustaría publicar cosas escritas que he hecho. No sé si en algún momento me atreveré, porque no piso terreno seguro ahí, pero eso también me anima, claro, por supuesto, ¿no? Y próximos discos. Al final, cuando más feliz soy es cuando hay un disco en marcha, y con Ángel Luján, que es el productor de los últimos discos, ya hemos encontrado una manera como de que atraviese nuestras vidas cotidianas, que es mi manera favorita de estar en el mundo, ¿no? Te diría. El aplauso de las multitudes entiendo que también alimenta un poquito el ego de una, ¿no? Y que está bien, como desde los inicios hasta ahora, después de esta carrera en ascenso y con éxito, habrá habido también tropiezos, pero con éxito, que hasta te escucha hoy tu madre, ¿cómo gestionáis o lidiáis con el ego? El público que más me importaba, que era mi madre, ya está conquistado. Ya me puedo retirar. No, bueno, a ver, esta canción es un poco, está bien porque es decirlo, ¿no? Que está muy bien decirlo, y también detectar las mentiras que tiene, ¿no? Que a la vez es decirlo y estás diciendo lo contrario. Tienes toda la razón. O sea, que yo necesito, para bien o para mal, que haya público. Al final tengo un equipo, hay una oficina, hay unos músicos, hay un futuro también que necesita de un público que esté ahí. Eso por momentos es lo que más me ha desanimado a la hora de dejar el otro trabajo, quizá, ¿no? Que aparte de que de momento yo sabía que no había cumplido en la psiquiatría, yo todavía seguía como con mucha libido puesta ahí, o sea, con mucho interés y con un motor muy fuerte, pero también una cosa que a mí me produce sufrimiento, que es la venta de entradas, como ¿sabes? Que no he vivido nunca esta cosa de sold outs inmediatos, ¿no? Que a lo mejor me habría puesto la cabeza en otro sitio. Me parece bien, lo que me ha ido pasando. Creo que me ha mantenido muy comprometida como a la pureza del propio proceso, ¿no? Al que los porqués sean que estén muy pegados a mí, no hacerlo de una manera instrumental para conseguir otra cosa, sino que solo sea el único interés ha sido cada disco o cada concierto o cada movimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más conciertos o gira tienes por delante? Pues de momento tengo, mira, el 3 de enero en Bilbao, el 4 de enero en Logroño, en el actual, que empezamos así y luego quizá el escena abierta, pero ya con el teatro, con Amadora. Y de momento todo lo demás está por armarse. ¿Y en esos conciertos vas a incorporar algo de lo que es la obra, de alguna forma? En esos dos no, pero mi idea es que se intoxiquen los dos mundos. O sea, eso sería para mí
ambición máxima, ¿no? Tengo miedo de convertirme en un lugar común a pesar de tener un nombre propio. Miren Iza, Tulsa, gracias, eskerrik asko por haber estado en la hora extra. Venga, muchas gracias, Muchas un gracias. placer. Igualmente.